De la posta médica, viviendo en fe. Muy buenos días, hermano Hugo Millones, muy buenos días. Buenos días, hermano. Gracias. Sí, gracias, hermano Armando Hugo Millones Monteneros, hermano. De todos los viernes estamos aquí siempre para llevar un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de Dios. En medio de todas nuestras tribulaciones siempre está Dios ahí con nosotros. Y hoy queremos como título, ¿de dónde viene la paz? Jesús nos dice, la paz que yo les doy no es como la paz que les da el mundo, y es la verdad. Pero a veces preguntamos, ¿eres feliz verdaderamente? ¿Quién te da la felicidad o de dónde viene esa felicidad? Esa libertad, ¿no? Verdaderamente eres libre. O sea, la paz se experimenta cuando verdaderamente eres libre, pero a veces cuando estamos atados, ¿no?, a algo, ¿no?, quizás a miedos, a frustraciones, a molestias, a pecados, a enojos, ¿no?, cuando comenzamos a hacer diferencias, entonces ahí nos preguntamos verdaderamente, como es este título esta mañana, ¿de dónde viene la paz? ¿No? Jesús nos dice que la paz que nos da el mundo no es la paz que nos da Él. O sea, Jesús nos trae verdaderamente esa paz. Pero vamos a escuchar en Lucas capítulo 19, en el versículo 41, ¿qué cosa nos dice el Señor? Dice, a la letra dice, algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Él les contestó, yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, Jesús lloró por ella y dijo, si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán en trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos lados, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con Él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaban pendientes de sus palabras. Es palabra del Señor. En este mensaje que el Señor nos habla en Lucas 19:41, es un llamado a hacer una revisión de cómo está nuestro corazón, si está abierto a Dios o está endurecido, ¿no? ¿Endurecido por cuál o por qué? Por la indiferencia o quizás por las personas que no nos caen bien, si vives o convives en el pecado, si eres libre o estás encarcelado, en qué cárceles estás. Jesús nos invita en esta mañana a la conversión de nuestro corazón. Por eso que la palabra de Dios es clara, ¿no? Aunque nosotros callemos, las piedras gritarán, dice Jesús. ¿De dónde viene la paz? Este es el mensaje de esta mañana. No, la palabra de Dios dice que Jesús, mirando la ciudad de Jerusalén, esa Jerusalén soñada, ¿no?, que tanto amó y de donde ofrendó su vida, llora sobre ella. Jesús llora, o sea, sus lágrimas lloran sobre Jerusalén. Jesús lloró por la ciudad santa de Jerusalén. Jesús llora por sus habitantes. Jesús llora sobre todo por la dureza del corazón. Por eso Jesús, cuando voltea y mira esa Jerusalén, Jesús llora, porque como Él es Dios, mira con los ojos de Dios y dice, ay
de ti, Jerusalén, que matas a los profetas, cuánto he deseado tenerte como la gallina tiene a sus polluelos bajo sus alas, pero tú no has querido. Y la palabra de Dios dice, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Mira, el pueblo lo escuchaba, pero muchas veces simplemente se queda en una escucha, en un oír nada más. Pero no había esa palabra de Jesús, esa palabra de Dios, porque Jesús es la palabra que traspasara el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Por eso que en este mensaje dice, Jesús lloró por la ciudad santa, sobre Jerusalén, ¿no? Sobre esa ciudad, por sus habitantes y por la dureza de su corazón. Es algo que pongámonos en las sandalias de Jesús. Mirar a un pueblo por quien da la vida y a este pueblo no le importa. Mirar a un pueblo que quiere perdonar sus pecados y el pueblo sigue en su pecado. Mirar a un pueblo que Dios quiere sanarlo, que el mismo Cristo ha venido a sanarlo y no le interesa estar sanos sino seguir enfermos. Entonces cuando nosotros miramos nuestro cuerpo y decimos, pero yo estoy sano, yo no tengo de qué me sane Jesús. Me he ido al médico, me han hecho un chequeo general y estoy ¿no? Excelente. Pero la mirada de Dios, ¿por qué llora Jesús sobre Jerusalén? Es por sus habitantes. Pero ¿qué pasa en los habitantes que nosotros podemos decir, no, pero yo estoy completamente sano? Que la mirada de Dios es mucho más profunda. La mirada de Dios es aquella mirada que mira tu interior. Es aquella mirada que está mirando tu corazón. ¿Cómo estás en el perdón? ¿Cómo estás tú frente a abrirle el corazón a Dios? ¿Cómo está tu oración? A veces hay dureza, como que nos hacemos, disculpen la expresión, una señal de la cruz, pero más parece un garabato que estuviéramos espantando una mosca y no nos dirigimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo está? Y la palabra de Dios dice que Jesús, mirando la ciudad de Jerusalén, la que tanto amó y donde ofreció su propia vida, si ni siquiera podemos decir que Dios dio, sino que el mismo Dios se donó, el mismo Dios se entregó, el mismo Dios en la cruz se hace nada. ¿Por qué? Porque estaba en las manos de los pecadores. Porque fuimos nosotros que con nuestros pecados le crucificamos. Fueron nuestras palabras las que blasfemaron contra Dios. Cuando nosotros actuamos en una vida contraria a la palabra de Dios, estamos entrando en una desobediencia. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús llora. Y entonces, la pregunta y el tema de esta mañana es, ¿de dónde viene la paz? La paz que yo les doy no es la paz como les da el mundo, dice Jesús. Entonces, como que a veces somos reflexivos y comenzamos a razonar humanamente y decimos, sí, tiene razón. Y nos quedamos ahí. Nos quedamos simplemente en el razonamiento lógico, en el razonamiento personal, en el razonamiento humano, pero no entramos a abrir el corazón de Dios para que nuestro corazón endurecido por la tristeza, por el pecado, por la desolación, por las heridas, esto no nos va a permitir poder abrirle la puerta a Dios. Entonces, la palabra de Dios dice, no reconocieron el mensaje de vida eterna, ese mensaje que es el mismo Cristo. O sea, cuando nosotros decimos, ¿quieren ir al cielo? Todos decimos, sí, el cielo es Cristo. La palabra de Dios es Cristo. El camino es Cristo. Nuestra vida debe estar encaminada en la vida de Cristo. Pero muchas veces el corazón del ser humano se endurece. Entonces, ¿por qué se endurece? Porque hay sufrimientos, porque hay reveses de la vida, porque el mundo no nos entiende, porque nuestra alma se endurece, porque impedimos, y esto impide ver el dolor de otros. Entonces, por eso es que no podemos ver
que nuestro corazón endurecido no puede ver la obra maravillosa que quiere hacer Dios en nosotros. Ahí está el problema. Entonces, el problema no es Dios, el problema es el corazón del hombre, que a veces se endurece y a veces nos cuesta seguir a Dios, nos cuesta acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque, y aun cuando decimos, yo no quiero orar, no quiero irme a mi comunidad, no quiero leer la Biblia, dice el Señor, pero yo les aseguro, dice la palabra del Señor, yo les aseguro que si ustedes callan, gritarán las piedras me alabarán. Entonces, eso sucedía cuando Jesús estaba entrando en ese Domingo de Ramos que nosotros celebramos, ¿no? En esa Semana Santa, ¿no? Para empezar Semana Santa. Entonces, los fariseos, los maestros de la ley y los jefes de las sinagogas, todos ellos no creían que Jesús es el Mesías, hasta ahora no lo creen. Entonces ellos querían impedir toda esta obra maravillosa, y cuando comenzaban a alabarle y a cantarle al Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, cuando comienzan las alabanzas, quisieron hacerlos callar. Entonces dijeron, maestro, haz callar a estos tus discípulos. Y Jesús les dice, yo les aseguro que si ustedes intentan hacerlos callar y callan, las piedras gritarán. Por eso que los salmos en estos libros proféticos de Daniel, cuando comienzan a alabar, dice que te alaben las nieves y los tornados, que te alaben las nubes y los mares, que te alaben los truenos y las piedras, que te alaben el rugir de los animales. Entonces, cuando el hombre no alaba, la creación le alaba. Entonces dice, será la creación, pero tú eres creación de Dios, eres criatura de Dios, eres criatura, o sea, creación de Dios. Entonces, cuando nosotros no intentamos nosotros alabar, están las piedras, está la naturaleza, están los vientos huracanados. Imagínate, cuando el viento viene a tu cara y cae, hay una alabanza a Dios. Cuando los pajarillos comienzan a trinar, a cantar, los pajarillos están alabando a Dios. Cuando tú te vas a las olas del mar y escuchas el rugir de las olas, están alabando a Dios. Entonces, si el resto de la naturaleza no alaba, le alaba a Dios, ¿quién soy yo para no alabarle? Para no reconocer esa grandeza. Pero entonces ese es el momento en que Jesús, pasando por Jerusalén, dice, al acercarse y ver la ciudad, Jesús lloró sobre ella y dijo, si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz de Dios, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Y aquí hay algo profético de Dios. Pero vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos lados, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Miren, Jesús está dirigiendo directamente a Jerusalén, pero no es solamente la Jerusalén que nosotros conocemos en el oriente, no, sino tú eres esa Jerusalén soñada. Dice la palabra de Dios, y vi cómo descendía la Jerusalén soñada por Dios. ¿Cuál es la Jerusalén soñada por Dios? La Jerusalén soñada por Dios eres tú. Cuando tu corazón endurecido se abre para que el Señor lo haga como una gelatina y sea dócil a Dios y puedas ver las manifestaciones de Dios y recibir las bendiciones de Dios. Pero cuando nuestro corazón está endurecido, pues no puedes ver el dolor del otro. Tú puedes tener un dolor muy grande y nadie lo ve. Y cuando ven que tus lágrimas caen, dice, ¿y a este qué le pasa? Y pueden decir que está loco. Pero Jesucristo llora.
llora por esta ciudad, por sus habitantes, pero dice la palabra, sobre todo por la dureza de su corazón. ¿Y qué pasa en el hombre de hoy? No. Miren cómo es el mundo. Hay una incredulidad, ¿no? Hay una incredulidad a esa práctica verdaderamente. Entonces, cuando hay una incredulidad, hay una incapacidad de amar. Hay una incapacidad de vivir como Dios quiere. Y hay una incapacidad de poder perdonar. Entonces, el perdón no es humano, el perdón es divino. Entonces, ¿por qué? Porque el corazón está endurecido. Jesús hoy día en la mañana nos ha dado así, como tiro al blanco, como que se sacó todas las tincas de todos los tiempos. Porque Él es el Señor, porque Él es el verdadero tesoro. Entonces, lo atinado, ¿no? Lo perfecto y lo directo que nos habla el Señor es una exhortación. ¿Por qué llora? Porque has endurecido. Entonces, la pregunta de esta mañana: ¿cuántas veces yo hice llorar a Jesús? ¿Cuántas veces no me importó la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no quise entrar en oración? Entrar en oración es una conversación con Dios. O sea, la oración no es algo que tú oras a un ser lejano. No, no, no. La oración es aquella que tú realizas y ahí está a tu lado Jesús. No solamente a tu lado está Dios, sino está dentro de ti. Lo más triste es que Dios esté dentro de ti y tú no lo sepas. Entonces, como que tenemos no un Dios muerto, sino un Dios que nosotros lo hemos inmovilizado por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, por nuestro dolor propio, ¿no? Y no nos dejamos curar. O sea, estamos llenos de enfermedades. Entonces decimos, no, yo estoy sano. Ya te dije, hermano, de que mi ficha técnica, médica, me ha salido que estoy sano. No tengo triglicéridos, no tengo nada, tengo esto, tengo todo está bien. Sí, pero como la mirada de Dios es como cuando le dijo a Jesé y quiso elegir al rey, a un nuevo rey después de Saúl. El Señor le dijo al profeta, a Samuel, dijo, anda a la casa de Jesé, ahí está mi elegido, el nuevo rey. Entonces comienza él. Entonces, como eran sus hijos mayores, eran preparados para la guerra, pues hombres altos, fornidos, ¿no? Uno de ellos, así, humanamente encajaba para ser rey, perfecto era. Pero comienza a mirar el profeta, dijo, no, ese no es. Y el Señor le dictaba, ese tampoco. Entonces, pero estos son todos mis hijos, para que sean rey. Entonces, le dice el profeta, estos son todos. Esa era la pregunta de Dios. No, queda uno, pero es el pastorcillo, llámalo. ¿Cómo se llama? David. Cuando llega David, era un hermoso, porque los hermosos son los hijos de Dios, hijo hermoso, rubio, ¿no? Así como nosotros, pintones. Dice el Señor, Él es mi elegido. Porque Dios no mira las apariencias, sino mira el corazón. Entonces, cuando Dios ve el corazón de este hijo de Dios, de David, se convierte posteriormente en el rey David. Esta es la mirada de Dios. Dios quiere hacernos reyes, pero por la dureza de nuestro corazón, a veces no recibimos todas estas cosas, ¿no? El corazón endurecido nos lleva a sufrimiento. Entonces el sufrimiento, el dolor, el pecado, la traición, la mentira, la falta de oración, todas estas cosas hacen que no sientas el dolor del resto, no veas el dolor. Entonces nosotros no podemos ver el dolor de Cristo. ¿Y cómo sé que Jesús va a llorar por mí? La palabra de Dios es muy clara. Hay una incapacidad de percibir lo que pasa en la otra persona. Por eso es que a veces no podemos nosotros ser solidarios, porque verdaderamente nuestro corazón se ha endurecido, verdaderamente. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Dejarlo que a Dios sea Dios, ¿no? No le vas a dar pautas, ni indicaciones, ni referencias a Dios, porque Dios lo sabe. Solamente déjate amar. Solamente déjate amar para que desde dentro del corazón puedas tú saber amar y perdonar. Mira, todos sabemos que el
cura de Ars fue un santo. Y él se sentía que era un santo y quería ver sus pecados y no los veía. Pero cuando le dijo, Espíritu Santo de Dios, revélame mi pecado, el Señor agarra y le muestra una lista completa de pecados. Imagínate, a un santo. Entonces cuando él ve su pecado, sale corriendo de la parroquia y creían que el cura de Ars estaba loco. Entonces todos comienzan a querer preguntarle qué pasaba. Y dijo, estoy viviendo en el infierno. Un santo. Estamos hablando de un santo. Cuando sucedía esto, entonces la gente puede decir, pero si él es un santo. Y el cura de Ars sabía que era un santo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, nos revela el pecado. Entonces nos muestra una lista completa de pecados. Entonces, podemos nosotros decir, pues yo no le hago daño a nadie. Pero si el Señor verdaderamente nos revelara por misericordia nuestra lista de pecados, de verdad estaríamos diciendo, como el cura de Ars, estoy viviendo en un infierno. Entonces cuando Jesús ve el infierno de nuestro corazón, llora porque tú no quieres ver a Dios. ¿Por qué? Hermano, yo sí quiero ver a Dios, pero sigue tu corazón endurecido, y con el corazón endurecido no podrás ver a Dios. Entonces, por eso es que dice la palabra de Dios, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es palabra de Dios. Entonces, esto es lo que pasa en el hombre. Hay una ausencia de valores, ¿no? Y esa ausencia de valores hace de que ni siquiera las enseñanzas de Dios pueden entrar. Y si vienen las enseñanzas, se quedan aquí, solamente en nuestra cabecita, ¿no? Imagínate, de la cabeza, mira, de acá de la cabeza al corazón, hay una distancia de 50 centímetros. Pero espiritualmente son miles y miles de kilómetros que estamos lejos de Dios. Y a esa distancia no puedes ver a Dios. Entonces acuérdate, de la cabeza al corazón solamente hay medio metro. Pero la distancia espiritual puede ser de kilómetros. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué está pasando hoy en mi vida? No, a veces no respetamos nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, yo sí soy católico, yo sigo a Dios, yo soy esto, ¿no? Y tu cuerpo está lleno. A mí me da pena, a mí me gusta el fútbol, pero admiro a este jugador, ¿no? Ronaldo, que no tiene ni un solo tatuaje. Yo no hablo del resto, sino hablo de lo bueno. Ni un solo tatuaje. No consiente que en su cuerpo hayan marcas extrañas a la creación de Dios. A veces decimos, soy muy ñato, me pongo otra nariz, soy muy narizón, me corto la nariz. No me gusta Entonces comenzamos a hacer de nuestro cuerpo, entonces no aceptamos verdaderamente lo que Dios ha creado en nuestro cuerpo. Entonces, el pecado en el hombre, hermanos, cuando tú te acostumbras a vivir en el pecado, en esta vida, el corazón así automáticamente se endurece. Y entonces el endurecimiento de tu corazón hace que vivas en adulterio, hace que tú vives codiciando los bienes ajenos, vives con odios, vives con resentimientos, vives con tristeza, vives con egoísmo. Entonces, ¿por qué? Porque tu corazón se ha endurecido. Entonces, ¿de dónde viene la paz? La paz que yo les doy no es como la paz que del mundo, dice Jesús. Entonces, mi recompensa es Jesús, ¿no? Porque entonces yo ni siquiera escucho su mensaje, ¿no? Estas cosas debemos compartirlas. Piensa en ese momento, ¿no? Si verdaderamente has hecho llorar alguna vez a Dios, porque tú dices que a nadie le haces daño, pero sé un poco reflexivo. Un día haz la prueba, entra en una intimidad como nunca lo has hecho con Dios. A ver, quiero hacer la prueba, ¿no? Comienza primero a
aspirar el perfume del Espíritu Santo. Inhala, exhala, ¿no? Y ponte a la presencia de Dios. Y dile así: Dios, aunque no te conozco, envía tu Espíritu para ver qué pecados tengo. Y si tu corazón está abierto a Dios, a querer escuchar, te va a mostrar una lista no sé de cuántas hojas, que te va a quedar chico el lapicero. Pero es por eso que Cristo llora sobre Jerusalén. Tú eres su Jerusalén soñada. Mira, en Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 42, dice: si al menos en este día tú conocieras los caminos de Dios, si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz. Ay, hermano, yo quisiera vivir en paz, pero no encuentro la paz. Entonces queremos encontrar la felicidad en el marido, queremos encontrar la felicidad en el hijo, queremos encontrar la felicidad en el trabajo, queremos encontrar la felicidad en tener más dinero, en tener comodidades, en tener el televisor más grande, queremos encontrar la felicidad en viaje. Haz lo que quieras, pero va a haber un vacío, y ese vacío es Cristo. Te falta Cristo. Entonces dice: si Cristo está en tu corazón, pues no le has permitido penetrar porque tu corazón se ha endurecido. No, esta es la lectura, ¿no?, que más puede conmover. Si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Pero vendrán días sobre ti, ¿no?, donde tus enemigos te cercarán en trincheras, te atacarán y te oprimirán en todos lados, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido la visita de tu Dios. Quizás esta mañana Dios te está hablando, está visitándote, pero mira cómo está verdaderamente la ciudad de Jerusalén en Israel. No tienen paz, todo el tiempo está en guerras, hay muertes, la gente no anda tranquila, la gente anda en subversión, la gente anda en pecado, simplemente porque no reconocieron la venida de su Dios, de Cristo Jesús, el Señor. Al no reconocer la venida de Cristo, entonces yo con nosotros, ¿cómo podemos pedir que Cristo sea mi Señor y mi Salvador? Pues si ni siquiera lo he recibido. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer lo que Jesucristo verdaderamente es Señor y Salvador. Mira, el Salmo dice, sí, el Salmo 59, 17 dice: tú que odias mis reprimendas, si a mi palabra, y te echas mis palabras a la espalda. Si ves un ladrón, esta es palabra del Señor. Si ves un ladrón, corres con él, y entre los adúlteros tienes tu sitio. Da rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua urge el engaño. Si te sientas, hablas mal de tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Si tú lo haces, ¿tendré yo que callarme?, dice Dios. ¿O piensas que yo soy como tú? Te acusaré y te lo echaré en tu cara. Oigan bien los que se olvidan de Dios, pues si doy un zarpazo, no habrá quien los libre. Me honra el que da gracias con sacrificios, pero al que va por el camino recto le haré ver mi salvación, o sea, la salvación de Dios. En cambio, mira, en Macabeos querían obligarlos a que toda una familia entera, ¿no?, hiciera cosas contrarias a Dios. Y mira la respuesta. Dice Macabeos 1, capítulo 2, versículo 20. Dice: yo, mis hijos y mis hermanos seguiremos la alianza de nuestros padres. Líbrenos, Dios, de abandonar la ley y tu palabra y sus prescripciones. No obedeceremos pues las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la de la izquierda. Solo obedeceremos a Dios. Solo obedeceremos a Dios. Mira, y también Josué, Pedro lo dice. Josué dice: yo y mi familia serviremos a Dios. Pedro dice: obedeceré primero a Dios antes que a los hombres. Y eso se lo decía a las autoridades. Hay un poder, pero no es tuyo, sino del Espíritu Santo de Dios. Este es el mensaje de esta mañana. Este es el mensaje de Dios, ¿no?, donde verdaderamente
lo que es más conmovedor es cuando dice, al acercarse y ver la ciudad, Jesús lloró por ella. Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Y si al menos, dice el Señor, tú conocieras los caminos de la paz, si al menos tú hubieras reconocido el tiempo de la llegada de tu Dios. Dice la palabra también que todo le oían, todo le escuchaban y estaban pendientes de sus palabras. Pero el día que Jesús es proclamado, ¿no?, como aquel que viene en el nombre de Dios, le hacen como una fiesta, lo reciben con palmas, con alfombras, pero a la semana esta misma gente lo estaba crucificando. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está endurecido. Entonces, ¿esto qué significa en nuestra vida diaria? Que tú puedes hoy día al grupo de oración, que tú puedes ir a la confesión, puedes comulgar, puedes recibir la Eucaristía, puedes leer la Biblia, puedes irte a las comunidades, a lo que quieras, pero no sabes perdonar. Eres indolente con el dolor del hermano y no sabes que Cristo está llorando por ti. Hay un silencio. Entonces, no nos quedemos solamente reflexivos, porque a veces somos reflexivos, nos comenzamos y humanamente pensamos y decimos, sí, tiene razón, como algo tenebroso. No, el tener razón no es tanto, sino es entrar a la presencia de Dios, como el corazón endurecido, abrir el corazón. Le dijo el Señor a Ezequiel, ¿no?, anda, dile a ese pueblo, esos cabezas duras, y diles lo que yo te mando, para que sepan que en medio de este pueblo hay un profeta. Y la palabra de Dios dice Dios, yo arrancaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Entonces tú dile, Señor, ese corazón de carne, llénalo de tu amor, para saber amar y saber perdonar. Y saber también nosotros reconocer que a veces nuestro dolor es tan grande que no nos deja ver el dolor del resto. Y creemos que nuestro dolor es el más grande de todos, que mi tristeza es la más grande de todos, ¿no?, que mi problema es el más grande de todos, que mi economía está derribada, es peor que todos. Pero cuando tú ves tu mesa, no te falta un pan. Y cuando tú te pones a respirar y a exhalar, sabes que hay vida en ti. Pero muchas veces esa vida no la reconocemos porque nuestro corazón está endurecido. Y al estar endurecido nuestro corazón, nuestra alma está muerta. Nuestra vida está muerta. Físicamente nos creemos vivos y bien vivos, pero estamos muertos. Este es el mensaje. Entonces la pregunta era como título, ¿de dónde viene la paz? Creo que te la puedes responder. Y Jesús te dice, y te lo repito por tercera vez, la paz que les da el mundo no es la paz como yo se las doy. Este es el mensaje esta mañana. Su hermano Hugo Millones Montenegro siempre le da gracias a Dios por estos mensajes, ¿no?, que son mensajes de misericordia, mensajes de amor, pero también hay servidores, profetas, hermanos que sí se dan a Dios, ¿no? Y cuánto quisiéramos a veces que toda nuestra familia fuera ¿no?, al servicio de Dios, pero no nos preocupemos de eso. Si la palabra de Dios nos ha dicho, ¿no?, verdaderamente que si crees tú en el Señor Jesús serás salvo tú y toda tu familia, pues hay que empezar en nosotros. ¿Cómo? Limpiando nuestro corazón, no endureciéndolo a Dios, sino abriéndolo. Y eso es lo que nos cuesta, eso es lo que nos falta. ¿Sabes por qué? Porque las cosas del mundo nos arrastran. Nos arrastra a veces el exceso de trabajo, nos arrastra a tener más y más, a visionar más. Oye, ya está el arca llena y sigues llenando. Se va a hundir el arca y sigues, ¿no? ¿Y cuándo con Dios? No, es que déjame vivir mi vida. Yo todavía soy muchacho, soy joven, tengo que vivir. Yo no sé a qué le llamas vivir la vida. Si vivir la vida es vivir en un libertinaje, como dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando el corazón se endurece, haces que el pecado entre en tu vida. Entonces comienzas a hacer una práctica, ¿no?, así de la vida del mundo,
y dices creer en Dios, dices seguir a Cristo, pero haces la práctica del mundo. Entonces nos estamos convirtiendo en unos tibios. Y Jesús nos dice que los tibios yo los vomito. Es palabra de Dios. Son cosas muy duras que habla el Señor, que a veces no nos agradan. Nos gusta, de las cosas de Dios nos gusta escuchar todo lo bonito, todo lo que es hermoso. No, hay cosas de Dios que nos exhortan para nuestro cambio, para nuestra conversión. Las cosas de Dios, no, imagínate, los fariseos eran personas que hablaban muy bien la palabra de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios, porque no hacían la voluntad de Dios. Solamente usaban esos atuendos grandes, ¿no? Que cuando ellos caminaban, no tenían en las puntas como unas campanillas y enrollados, ¿no? Los signos de la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos pasaban, todo el mundo escuchaba y volteaba y los saludaba, le hacía una venia muy profunda, maestro. Y eso es lo que les agradaba, ¿no? El saludo, que lo reconozcan. A veces nosotros hacemos algo y queremos reconocimiento. Y si no me dan reconocimiento, entonces no me aman, no me quieren. No. El reconocimiento no es para ti. El reconocimiento y la gloria es para Dios. Mejor que no te reconozcan. No, porque dice el Señor que Él mismo pagará. Dice, si tú te glorificas, dice la palabra de Dios, si tú te glorificas en la tierra, perdiste la glorificación de Dios. Entonces, deja que Dios pague, deja que Dios te glorifique. ¿Has visto que cuando a veces estamos aquí, a veces en una reunión y dice, no, la hermana se pasó porque me hizo un favor grande? Hay un reconocimiento del resto, que es diferente. No, esta hermana, este hermano, entonces comienzan a hacer un reconocimiento. Eso, lo que ese reconocimiento que hacen, esto es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas debemos compartirlas, ¿no? Ese mensaje, este primer mensaje es para mí, porque yo lo necesito. Son los momentos más duros, más difíciles que estoy pasando en mi vida, que no es fácil. No es fácil una convivencia con Dios, pero lo tengo a Dios, ¿no? ¿Qué más puedo yo pedirle al Señor? Nada, porque Él ya me lo ha dado todo. No pedirle, solamente yo decir, ¿cuánto tendré que agradecerle a Dios? Pues tendría que pasarme un día entero agradeciéndole a Dios y me va a quedar corto, pero somos bien quejumbrosos, ¿no? Ustedes saben por qué el pueblo de Israel, que según los geólogos y los profesionales, algunos dicen que son 2 semanas, ¿no? Pero los estudios muestran de que el pueblo de Dios, así con toda esa cantidad de gente, debió llegar a la tierra prometida en 3 a 4 meses. Estamos hablando de 90 días a 120 días. Era lo máximo que podían demorarse. Pero ¿saben cuánto se demoraron? 40 años. Entonces tú debes decir, ¿pero por qué, hermano? 40 años, y abrimos nuestros ojos así, ¿no? Como sorprendidos. Simplemente porque vivían en medio de las quejas, vivían reclamando, vivían quejándose. Aquí no hay agua, aquí no hay comida, se acabó el pan. Entonces, ¿qué comeremos? Hace mucho en el día demasiado calor, en la noche demasiado frío. Era puras quejas. No pensaban que ese camino era el camino más perfecto para llegar a la tierra prometida. Entonces, esa es nuestra vida. Por eso es que por eso que la palabra de Dios a Jacob, si estoy hablando del nieto de Abraham, no, Abraham, Isaac, Jacob, no, el padre, el hijo y el nieto es Jacob. Por eso que Jacob, Dios le llama Israel. ¿Cómo voy a abandonarte? Entonces, este es el Israel. Tú eres un pueblo de Dios. Tú eres un pueblo amado de Dios. Por eso entonces todos los pueblos de Dios, que son cada una de las personas, tenemos que pasar por ese desierto, ¿no? Y pasarlo con alegría, porque a veces nos pasa algo, comenzamos a quejarnos. Entramos al camino de Dios y nos dan un servicio, no nos agrada. Entonces mejor es hacer mi propia comunidad, ¿no? Y vivir, hacer mi propia iglesia. Entonces ahí podemos decir, para de sufrir, ¿no? Entonces no somos testigos del Padre, sino
no somos testigos del Hijo, sino queremos hacernos testigos del Padre. Jesucristo nos dice bien claro: vayan por todo el mundo y háganlos mis discípulos. En el versículo 28 del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, de Hechos de los Apóstoles, versículo 8, también, si no falla el disco duro, también dice el Señor: vayan por todo el mundo, por Samaria, por Jerusalén, hasta los confines del mundo, predicando la palabra y haciéndolos mis discípulos. O sea, tú tienes que ser discípulo de Jesús. Cuando tú te haces discípulo del Padre, te olvidaste lo que dice Jesús: yo soy el camino. No hay otro camino para llegar al Padre. O sea, nosotros somos servidores de Dios por Jesucristo. Somos hijos de Dios por Jesucristo. Tenemos salvación en Jesucristo. Y vamos a estar en la presencia del Padre, pero por Jesucristo. Es que Él es el camino, no hay otro, no hay más. Entonces, cualquier elección que tú hagas, esa es tu elección. Y siempre yo le repito esto, ¿no? Yo les he dado a elegir, dice la palabra de Dios, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoge la vida, dice el Señor. ¿Y quién es la vida? La vida es Cristo. Para que vivas tú y toda tu descendencia. Y Hechos 16:31 también te lo repite: si tú crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu familia. O sea, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cómo se complementa? O sea, Jesucristo es nuestra salvación. Por eso es que la palabra de Dios hoy día ha sido muy clara, muy elocuente, ¿no? Y nos dice cuando nos hablaba el Salmo, dice, ¿no? Me honra el que da gracias con sacrificios, pero al que va por camino recto le haré ver mi salvación, que es la salvación de Dios. Este es el mensaje de esta mañana. Este es el mensaje que nosotros debemos trasladarlo a los corazones. Entonces, ¿cómo puedes trasladar un mensaje al corazón? Cuando los corazones se abren. ¿Por qué? Porque la palabra está abierta. Dice el Señor en Mateo 12, 36, 37, dice: y nosotros, dice, seremos juzgados. Tus mismas palabras te juzgarán y tus mismas palabras te condenarán. O tus mismas palabras te bendecirán. Entonces Jesús nos dice: porque ya no soy yo quien los juzga, sino es la palabra la que los juzga. Entonces, hay palabra de Dios y tu propia palabra. Por eso que la palabra, nosotros decimos en las comunidades, la palabra de Dios tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, pero la palabra de Dios, hermanos, no va a tener poder hasta que tú le abras el corazón a Dios y comiences a ver las manifestaciones de Dios y podamos decir, como en Macabeos: yo, mis hijos y mis hermanos seguiremos la alianza de Dios. Y Jesucristo es la nueva alianza. Esta es mi sangre de la nueva alianza. La primera alianza la hizo en Abraham. Fue un pacto que hizo nuestro padre con Abraham. La alianza la hace con Moisés. Pero la verdadera alianza, que es una salvación eterna, es en Cristo Jesús. Este es el mensaje de esta mañana. ¿Cómo poder nosotros callar? A veces yo comparto esto, no para hacerme famoso, ni para que me revienten cohetes, ni para que, no, si dan un like que sea para la gloria de Dios. No, sino es para que el reino de Dios se extienda. Y qué bueno que son estas redes sociales, qué bueno que es esta radio que se ofrece, ¿no? Todos los días. Y este viernes es un viernes que le dedico a Dios, ¿no? 5 de la mañana ya están mis pies caminando para venir hasta acá, hasta esta radio, y poderle predicar a Dios, pero con la luz de su Espíritu Santo, y todo que sea para darle la honra y la gloria al Señor, nuestro Dios, ¿no? Esta es la mañana bendita de Dios, que nosotros también la bendecimos y le damos gracias por todos estos regalos. Estas cosas hay que compartirlas, estas cosas hay que darle gracias a Dios,
¿no? Y bendecir a nuestro Dios por todas estas grandezas, que es su misericordia. ¿Tú sabes cuál es lo más grande de Dios? ¿No? Podemos decir su amor, sí, claro, su amor. Su poder, también su poder. Pero dice la palabra de Dios que su misericordia no es menos que su poder. Imagínate, si para Dios no hay nada imposible, y ese es el poder, esa es la omnipotencia, o sea, plenitud de poder, que nadie puede resistir, está en Dios. Pero dice la palabra de Dios que todo ese poder, su misericordia, no es menos que su poder. Como decir, es como decir, su misericordia es más grande que su poder, por poner uno, no por querer parametrar, pero los dos son eternos, los dos son infinitos. Esto es darle, levántate todos los días y decirle gracias Dios por la nueva vida, ¿no? Hay una chequera de Dios que todos los días nos da un cheque, ¿no? Un cheque que se llama 24 horas. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo esos cheques? ¿No? Imagínate, un cheque cada hora, un cheque cada hora te llega un cheque. ¿Qué haces en esa hora? ¿Qué haces en la otra hora? ¿Qué haces en la otra hora? Inviertes, ¿en qué estás invirtiendo? ¿O lo estás gastando? Y se está perdiendo todo, ¿no? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Acuérdate de la palabra de hoy día y del título, ¿de dónde viene la paz? Verdaderamente, a veces dice, ¿qué más es lo que anhelas? Cuando la gente está abrumada, lo que más anhelo es la paz. Pero ¿cómo está tu corazón? Entonces inmediatamente la pregunta es, entonces ¿cómo está tu corazón? ¿Está abierto a Dios? Mira hermano, los que están los corazones abiertos a Dios, así nos aplasten la cabeza, así como los apóstoles, ¿no? Dice ese Pablo, como admiro yo a todos sus discípulos, pero ese Pablo le admiro tanto, ¿no? Ese Pablo era un loco de amor por Dios. Lo estaban castigando, ¿no? Le desgarraban la espalda, lo encarcelaban, ¿no? Lo llevaban a los tribunales. Después que lo encarcelaban y lo azotaban, salía y decía, me siento gozoso de servirle, de predicarle el nombre de Dios. Entonces, como que esto parece un fanatismo, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros nos acercamos mucho a Dios, entonces nos ven como fanáticos, nos ven como personas, ¿no?, que vivimos en una presencia fantástica, en una presencia irreal. No, pero Dios es real. Entonces, Jesucristo explica esto, que Dios es real. Dice, si ustedes no creen en Dios, pues miren la creación y verán que esto lo ha hecho Dios. Entonces, cuando tú no creas en Dios, comienza a mirar, mira el sol. Y estuve leyendo un poco sobre la astronomía y la conformación de los átomos. Hay una extensión que no termina cuando comienzas a ver que, por decirte, en un solo milímetro hay billonésimas, ¿no?, de cargas eléctricas que se mueven a una velocidad infernal, a una velocidad así rapidísima, pero en una forma tan sincronizada. Hermano, esta perfección solamente la puede hacer Dios, y no es algo que se creó por ahí. No, tu cuerpo es una perfección. Todo lo que el aire que tú respiras es una perfección. Mira el agua, hidrógeno y oxígeno se juntan y es el agua, no es una molécula. Eso es algo grandioso. Entonces, no hay palabras para Dios. Solamente a veces yo digo, Señor, yo no entiendo, pero creo, porque nuestra cabecita jamás podrá entender. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios y siempre le pide que compartan estas intenciones de Dios. Dios los bendiga. Gloria a Dios.